Colombia no tiene futuro. Es increíble. La voz del hombre, un susurro cargado de espanto, resonó como un temblor en la sala de conferencias, que se había sumido en un silencio sepulcral. Diciembre de 2024. En el Foro Económico Internacional, al ver un dato proyectado en la pantalla gigante, un profesor de economía de Harvard perdió el color del rostro. Sus piernas le fallaron, ni siquiera pudo levantarse de la silla. Lo que se proyectaba allí no eran simples números. Era el alarido agónico de una nación entera. ¿Qué está pasando realmente en Colombia, aquel país que alguna vez llamaron la promesa de Sudamérica? ¿Por qué el Banco Mundial y la OCDE han emitido la alerta más grave de su historia para la región? Y lo más inquietante, porque esta realidad, brutal y devastadora, se hunde silenciosamente en la oscuridad, ignorada por los noticieros globales. El profesor lo diría más tarde, lo que vino fue un colapso económico. Fue el sonido de la esperanza desvaneciéndose. Desde el instante en que aterrizó en el aeropuerto El Dorado, sintió la anomalía. Una capital que se suponía vibrante, llena de salsa y negocios, estaba oscura como una boca de lobo a medianoche. Centros comerciales en Chapinero sin alma, conjuntos residenciales gigantescos sin luces en las ventanas, y esa imagen. Hombres en trajes desgastados, abrazando sus hojas de vida, sentados sobre cartones en las estaciones de Transmilenio. Y los jóvenes, repitiendo las mismas palabras, somos la generación que renunció a todo. ¿Qué significa esto? ¿Qué le está pasando a Colombia? ¿Por qué nadie detuvo la caída? ¿Y por qué otras naciones no siguieron el mismo camino hacia el abismo? La respuesta es una verdad inevitable para el futuro del mundo. El profesor, caminando por la oscuridad de Bogotá, se dio cuenta de algo aterrador. Los países donde la luz se apaga tienen siempre un punto en común. Y los que la conservan, también. Esta no es la historia de un solo país. Es el tráiler de un futuro al que el mundo entero se dirige en silencio. ¿Podrás mirar esta realidad sin apartar la vista? Al terminar esta historia, algo dentro de ti habrá cambiado irremediablemente. Antes de comenzar, por favor suscríbete al canal y dale me gusta, para que este mensaje llegue a más personas. En la descripción encontrarás enlaces recomendados. Capítulo 1. La conferencia. Increíble. ¿Qué vaina es esta? Un murmullo de incredulidad recorrió el auditorio cuando el último gráfico apareció en la pantalla gigante. Diciembre de 2024. En la primera fila del salón principal del Foro Económico Internacional, David Anderson murmuró con voz quebrada. Frente a las banderas de todo el mundo, la pantalla de alta definición se alzaba imponente. Lo que se mostraba allí era un gráfico superpuesto, la tasa de natalidad, el número de quiebras, el desempleo real y la tasa de suicidios en Colombia. Una línea roja caía en picada como un cuchillo. En 6 meses, 4.127 empresas habían cerrado y 150.000 personas habían perdido su sustento. Debajo, un número brillaba con luz fría, tasa de fecundidad, 0.72. La cifra más baja del mundo. David se quitó las gafas instintivamente y se frotó los ojos con la punta de los dedos. Debe ser un error. Un error de digitación, quiso pensar. Porque durante el último trimestre, él mismo había escrito artículos elogiando a Colombia como el milagro andino, alabando su resiliencia posconflicto. Él había estudiado la economía latinoamericana en la Universidad de Londres durante 25 años. En los 90, cuando los grandes grupos económicos colombianos se expandían, él entrevistó a ingenieros que trabajaban hasta tarde en las zonas industriales de Bogotá. En los 2000, cuando la banca colombiana llegaba a Centroamérica, él habló con pasión sobre los stands de Colombia en las ferias alemanas. En la década de 2010, argumentó que el auge de la música urbana y el turismo no eran modas pasajeras, sino una estrategia de soft power exitosa. Desde Harvard hasta Stanford y Cambridge, él había repetido la misma frase: Colombia se convertirá en el líder de la región, superando a sus vecinos. Esas palabras fueron citadas en periódicos y revistas académicas, convirtiéndose en su sello personal. Y ahora, ese mismo hombre estaba mudo frente a las cifras.
El último informe de advertencia del Banco Mundial y la OCDE no intentaba ocultar la palabra crisis en ninguna página. Desempleo juvenil, suicidio económico, natalidad. Todo se hundía a niveles peores que los de cualquier país en guerra. El gráfico se quebraba como si cayera por un abismo. Un colega experto en economías africanas le susurró al oído: parecen estadísticas de posguerra, ¿no? Pero Colombia no era un campo de batalla convencional. Hasta hace unos años, era el país que encantaba al mundo con su café, sus flores y su cultura. El presentador continuó explicando con cautela: en solo 6 meses, más de 4.000 empresas quebraron. En Bogotá, las luces de la zona rosa se apagan temprano. En las estaciones de transporte masivo, exempleados se sientan sobre cartones abrazando sus hojas de vida. En la pantalla apareció una foto: un hombre de traje, recostado contra una columna gris en una estación de Transmilenio, con la cabeza agacha. A su lado, una pila de currículums perfectamente ordenados. Las luces del auditorio se atenuaron, dejando solo el brillo del gráfico. David bebió agua para tratar de pasar el nudo en su garganta, pero notó que su mano temblaba al sostener el vaso de papel. ¿Qué fue lo que vi en Colombia entonces?, se preguntó. Las modernas oficinas de la calle 26, las industrias pujantes, la noche vibrante de Bogotá. Todo eso debía ser una historia de éxito para los libros de texto. En el descanso, los periodistas lo rodearon. Profesor, un comentario. ¿La economía colombiana realmente va hacia el colapso? Mientras escuchaba citar su propio libro, La nueva era de la economía andina, David forzó una sonrisa. Pero en su pecho, una extraña sensación de culpa se adhería como brea. Si estos números son verdad, he estado vendiendo una esperanza falsa al mundo. De vuelta en el camerino, miró por la ventana al cielo gris de invierno, tan parecido al cielo plomizo de Bogotá. Recordó la vista nocturna de la capital colombiana hace 5 años. Las luces de los cerros orientales parpadeaban como constelaciones, y la marea humana en la carrera séptima no cesaba ni al amanecer. Bogotá, la ciudad que no duerme. Él había usado esa frase con orgullo. Pero el video del foro mostraba otra Bogotá. Tiendas con las persianas bajas a plena tarde, avenidas oscuras, andenes vacíos. Era como si alguien hubiera bajado el interruptor de la ciudad. Pasé algo por alto, pensó. El PIB, las exportaciones, las reservas internacionales. Eran sus indicadores favoritos. Según los números, Colombia seguía siendo un modelo de éxito. Sin embargo, las imágenes y las estadísticas gritaban una realidad macabra. Alguien tocó a la puerta. Profesor Anderson, el encargado del Banco Mundial quiere hablarle en privado antes de la siguiente sesión. David asintió, pero ya había tomado otra decisión. Tenía que ir a Bogotá. Ya no bastaban los informes ni los reportes de terceros. Si no lo veía con sus propios ojos, nunca entendería el significado de esa oscuridad. Su credencial decía: David Anderson, máxima autoridad en economía colombiana. Ese título nunca le había pesado tanto. Si esos números eran reales, no era una simple recesión. Era el futuro de una nación desmoronándose en silencio. Dio vuelta a su credencial y miró al cielo nublado. Había una luz tenue, muy débil. Sintió que esa pequeña luz le indicaba el camino. Así comenzó el viaje de David. No era un viaje para investigar un colapso económico, sino una larga y dolorosa travesía para encontrar la luz perdida y las pequeñas esperanzas que aún no se apagaban. Capítulo 2. La llegada a Bogotá. El vuelo hacia El Dorado fue inusualmente silencioso. No era solo porque fuera un día entre semana. Un silencio pesado envolvía a los pasajeros. David, en la ventanilla, intentaba descifrar su ansiedad. El clima en Bogotá es de 14 grados, tiempo seco, anunció la azafata. Todo parecía normal. Pero su instinto le gritaba una advertencia. Al aterrizar y conectar con la manga de abordaje, sintió la anomalía. Hace 5 años, el aeropuerto era un hormiguero de turistas y ejecutivos, con luces de tiendas brillando hasta la madrugada.
Hoy, el aire se sentía delgado. En la zona de llegadas, la gente caminaba rápido, con la cabeza baja, como una multitud muda y deprimida. En migración, donde antes había filas interminables, ahora había casetas vacías y un funcionario solitario con ojeras profundas. Al salir, la fila de taxis amarillos era esquelética. Se subió a uno. El conductor, un hombre mayor, lo miró por el retrovisor. Doctor, mejor no mire mucho la ciudad de noche. David frunció el ceño. ¿A qué se refiere? ¿Por la inseguridad? El conductor suspiró. La ciudad está oscura. Da miedo lo sola que está. No parecía una broma. El taxi tomó la avenida El Dorado hacia el centro. El paisaje amplificó su miedo. Los edificios de oficinas, antes iluminados, eran bloques negros. Parece una ciudad fantasma, murmuró David. Así es, patrón, dijo el conductor. Muchos edificios están vacíos. Oficinas, locales. Nadie entra. De noche se nota más. Al caer la tarde, la oscuridad se tragó la ciudad. David recordaba la Bogotá vibrante, la rumba, el caos vital. Pero por la ventana solo veía farolas solitarias y letreros de «se vende» o «se arrienda» que nadie leía. Al llegar al hotel, David abrió las cortinas. Esperaba ver el mar de luces que tanto le había conmovido años atrás. Pero frente a él solo había tinieblas. La ciudad se había hundido en la sombra. Ni un alma en las calles. El silencio del hotel era también anormal. ¿Dónde estaba el ruido de la ciudad? Esa noche no pudo dormir. ¿Se había equivocado todo este tiempo? ¿Esa oscuridad era temporal o era la prueba de que las raíces de la sociedad se estaban pudriendo? A la mañana siguiente, en el lobby desierto, su celular vibró. Era un mensaje de la doctora Restrepo, antes colega en la Universidad Nacional. Profesor, necesito verlo urgente. Viendo la situación, seguro entenderá por qué. El texto destilaba tensión. David respiró hondo. Iba a descubrir si sus 25 años de estudio eran una mentira. Salió hacia el centro de la oscuridad. Capítulo 3. La verdad oculta. La oficina de la doctora Restrepo estaba en un edificio gubernamental en el centro, cerca del Parque de la Independencia. Antes, ese lugar bullía de investigadores jóvenes y pizarras llenas de ideas. Hoy, ni siquiera sonaba el motor de una fotocopiadora. Silencio y polvo. Al entrar, David contuvo el aliento. La doctora Restrepo, que solía ser una mujer enérgica y brillante, lucía demacrada, con el cabello lleno de canas y los pómulos marcados. Doctora, ¿está bien? David se detuvo. ¿Envejeció mucho? Ella sonrió con amargura. No se preocupe. Es que ya no siento el límite como investigadora, sino como ser humano. Ver los datos todos los días desespera. Desespera. Una palabra demasiado fuerte para una académica. Ella señaló un gráfico en la pared. Esa tasa de fecundidad de 0.72 que vio ayer. Esa es la cifra oficial para la prensa. La realidad es peor. Se levantó y sugirió ir a un café. Aquí las paredes oyen. Caminaron a un sitio pequeño y vacío. Al abrir su portátil, las manos de ella temblaban. La carpeta decía, confidencial / reinvestigación. Prepárese, profesor. El primer dato golpeó a David. Tasa de fecundidad real estimada, 0.67. El gobierno no puede publicar esto. Si lo hacen, el peso se desploma y la sociedad entra en pánico. El siguiente dato, Bogotá, tasa de fecundidad, 12,55. David tragó saliva. 0.5 significa la extinción. ¿Es esto real? Y esto es solo el prólogo, dijo ella. Mire esto. Abrió un archivo sobre vivienda vacía. En las localidades periféricas y ciudades intermedias, la desocupación era del 40%. Por eso la noche estaba oscura, profesor. No hay gente. Se fueron.
Luego, más diapositivas, deuda de los hogares, crítica. Pobreza juvenil, la más alta de la OCDE. Desempleo real en mayores de 40 años, 47%. ¿Por qué? Preguntó David con voz temblorosa. Restrepo tomó un sorbo de su tinto. Profesor, usted llamó a Colombia un milagro. Pero ese milagro era una torre de arena construida sobre el sacrificio de la gente. Ahora, la torre se quebró. No son solo números, David. Hay que ver a la gente. Vamos. Salieron a la calle. El viento helado de los Andes les golpeó la cara con olor a final. Capítulo 4. El centro de la desesperanza. Caminaron en silencio hacia el transporte público. La estación de Transmilenio, que debería estar a reventar, estaba semivacía. La gente no hablaba, miraba al suelo o sus celulares con el brillo al mínimo. Nadie sonreía. Era una procesión de almas derrotadas. Llegaron a un barrio popular, de casas de ladrillo a medio terminar. Aquí es, dijo Restrepo frente a un edificio viejo con un letrero desteñido, centro de apoyo familiar. Adentro, el aire olía a humedad y tristeza. La sala de espera estaba llena, pero en silencio. Una trabajadora social los recibió. Aquí llegan las familias que colapsan por la economía. Hoy les mostraré casos reales. Abrió una carpeta. Caso 1, pareja joven, 32 años. Él trabaja en una gran empresa de tecnología. Ella, embarazada de 7 meses. Pero tras un recorte de personal masivo. La mujer hizo una pausa. Decidieron abortar. La razón, no podemos alimentarlo. David sintió una punzada. La estadística se convertía en sangre. Caso 2, foto de un hombre sonriente con su familia. Hernando, 42 años. Desempleado hace un año. Envió 1000 hojas de vida. Nadie lo llamó. Todos los días sale de casa fingiendo ir a la oficina, pero se va a la biblioteca o al parque a matar el tiempo. Un día no volvió. Lo encontraron intentando saltar de un puente. Su mente se rompió por la culpa. Caso 3, 3 mujeres, abuela, madre e hija. El padre desapareció hace 5 años. La hija, graduada de la universidad, no consigue trabajo. Ayer, la abuela dijo que sería mejor morirse para que cobraran el seguro exequial y tuvieran plata. David cerró los ojos. Nadie tenía la culpa. Un sistema que castigaba el esfuerzo estaba destruyendo a las familias. Al salir, una pareja joven discutía en voz baja en la sala de espera. David se acercó. ¿Puedo preguntarles algo? El esposo dijo, estamos pensando en divorciarnos. Queremos hijos, pero... La esposa intervino, llorando, entre los dos ganamos 2 salarios mínimos. Se nos va en arriendo. Tener un hijo es un lujo que no podemos pagar. Aquí, la felicidad normal está prohibida. Al salir, Restrepo miró el cielo plomizo. Esto es Colombia hoy, profesor. Detrás de los números hay gritos. Capítulo 5. Los hombres de traje. Aún falta, profesor. Vamos al centro, a la 7ª. Atardecía, pero no había luces festivas. La carrera 7ª, antes un río de comercio y artistas, era un cementerio de locales cerrados. Se arrienda, se vende, liquidación total. Restrepo se detuvo frente a una entrada del metro subterráneo, en esta ficción, un paso deprimido. ¿Quiere ver lo más profundo? Bajaron. En la penumbra fría, David vio algo que le heló la sangre. No eran habitantes de calle comunes. Eran hombres en traje. Trajes viejos, sí, pero limpios. Zapatos lustrados pero con suelas rotas. Sentados sobre cartones, con pilas de hojas de vida en el regazo. Los llamamos ejecutivos desechables, dijo Restrepo. Exgerentes, contadores, ingenieros. Tienen más de 40 años, los despidieron y el mercado los escupió. Son miles en Bogotá.
David se acercó a uno. Disculpe. El hombre alzó la vista. Tenía dignidad en los ojos. Me llamo Carlos. Era ingeniero de sistemas. La empresa quebró. Llevo un año viniendo aquí. A mi esposa le digo que sigo trabajando. Su voz se quebró. Tengo un hijo en la universidad. No puedo fallarle. Pero no sé qué hacer. David no supo qué decir. No está solo, murmuró, sabiendo que era una frase vacía. A lo lejos, vio una pequeña tienda abierta, una luz solitaria en el túnel oscuro. Esa luz no debería apagarse, pensó David. Capítulo 6. La juventud perdida. Ahora vamos a la Universidad Nacional. Allí entenderá el futuro. El campus, antes lleno de debate y trova, estaba gélido. En una sala, 5 estudiantes de honor los esperaban. Sus rostros no tenían esperanza. ¿Planes al graduarse?, preguntó David. El primero rió con amargura. Envié 50 hojas de vida. 49 rechazos. La otra ni contestó. Una chica dijo, yo envié 80. Llegué a 3 entrevistas. Nada. Ya no sé qué es esforzarse. Otro chico miraba al techo, yo me rendí. Estudio para el examen de funcionario público. Llevo 5 intentos. ¿Es eso o nada? ¿Pero ustedes son la élite intelectual?, insistió David. Una chica susurró, profesor, en Colombia el esfuerzo no paga. Todo depende de la cuna. Cuna de oro o los de a pie. Si naces con palanca, ganas. Si no, te jodes. Mi papá se endeudó con el banco para mi carrera. Si no consigo trabajo, él pierde la casa. Me da miedo volver a mi hogar. La chica más callada dijo, nos llaman la generación de las 7 renuncias. Renunciamos a noviazgo, matrimonio, hijos, amigos, casa propia, sueños y esperanza. Estamos cansados de soñar. David sintió que se ahogaba. No era crisis económica, era la muerte del espíritu. Capítulo 7. La sentencia del dañe. Ya era noche cerrada. Fueron a la sede del Departamento Nacional de Estadística. El director los recibió en una sala fría. Profesor, lo que va a ver es el secreto de Estado. Proyectó un gráfico, población de Colombia. 2025, 51 millones. 2035, 46 millones. 2050, 39 millones. Y en rojo, colapso de la fuerza laboral. Estamos ante la inviabilidad del Estado, dijo el director. ¿Inviabilidad? Tasa de natalidad 0.72. Si esto sigue así, en 2070 Colombia deja de funcionar. En 2040, el 40% serán ancianos. Las ciudades intermedias serán pueblos fantasma. David temblaba. ¿Por qué no hicieron nada? Gastamos billones en subsidios mal enfocados. Pero el problema es que los jóvenes ni siquiera pueden empezar a vivir. Siguiente diapositiva, fuga de cerebros. Cada año, 200.000 jóvenes profesionales renuncian a su ciudadanía o se van para no volver. Los mejores se van. El país se queda hueco. ¿Dónde nos equivocamos?, preguntó David. Profesor, usted alabó nuestras políticas neoliberales. Pero creamos un monstruo. En los 90, la apertura destruyó la industria. En los 2000, la flexibilización laboral creó empleos basura. La educación se volvió un negocio para mantener las clases sociales, no para ascender. Restrepo añadió, el milagro colombiano fue diseñado para colapsar. Crecimos a costa de no tener hijos y de explotar a la gente. Ahora llegó la factura. David vio el dominó caer en su mente, 1960, control demográfico, 1990, apertura y desigualdad, 2020, estallido y desesperanza. Capítulo 8. La ciudad fantasma. Salieron. El viento cortaba la piel. Vamos a Soacha, a los conjuntos residenciales nuevos, dijo Restrepo.
Al llegar, David vio bloques interminables de apartamentos, torres de 30 pisos. Pero... oscuras. ¿Apagón? No. Vacíos. Caminaron por un parque desierto con columpios oxidados. Un anciano estaba sentado solo. Aquí vivían 3 tipos de gente: obreros jóvenes, familias y empleados medios. Los jóvenes se fueron a Estados Unidos o España por el hueco o con visa. Las familias no tuvieron hijos y los jardines infantiles cerraron. ¿Y los empleados medios? Están quebrados o muertos. ¿Vieron una van estacionada en la oscuridad? Ahí reparten comida a escondidas. Para la gente que le da vergüenza hacer fila de día. La pobreza vergonzante. David escuchó a alguien cantar bajito en un balcón oscuro. Una canción vieja, un vallenato triste. ¿Hay salvación?, preguntó él. Restrepo miró la nada. La respuesta no está aquí, profesor. Está afuera. Capítulo 9. La lección de Oriente. Al día siguiente, antes de irse, David se reunió con el profesor Tanaka, un sociólogo japonés residente en Bogotá, en un café de la Candelaria que aún conservaba su calidez. Profesor Tanaka, ¿por qué Japón no colapsó así? Tanaka sonrió y le mostró fotos en su laptop: un barrio japonés con ancianos cuidando niños, un festival local, vecinos saludándose. Lazos. Kizuna. En Japón, aunque la economía baje, la comunidad se sostiene. Existe el nosotros. En Colombia. Suspiró, la desigualdad rompió los lazos. Aquí es, sálvese quien pueda. El individualismo feroz. Mostró datos: satisfacción de vida juvenil, Japón 86% versus Colombia 34%. Aislamiento social, Colombia, el más alto. La gente aquí no tiene red de seguridad emocional. Se sienten solos contra el mundo. David entendió. No era solo el dinero. Era la soledad. Pero hay esperanza, dijo Tanaka. Si Colombia recupera su sentido de comunidad, esa calidez que solía tener, puede sobrevivir. La esperanza empieza por volver a ser humanos. Epílogo: la luz que queda. Esa noche, empacando en el hotel, David miró por la ventana. La ciudad seguía oscura. Pero allá abajo, vio una luz. Una pequeña tienda de barrio, donde unos vecinos compartían un tinto y reían a pesar de todo. Esa luz solitaria. David abrió su computadora y cambió el título de su reporte final. Borró el fin del milagro. Escribió la luz perdida y la nueva esperanza. La última frase que escribió fue: la verdadera riqueza no son los números, sino el calor entre las personas. El día que Colombia recupere sus lazos, volverá a brillar. Yo creo en esa luz. Así terminó su largo viaje. ¿Qué te pareció esta historia? Tu opinión es vital. Si sentiste que esto resuena con tu realidad, comenta, comparte y dale like. No dejemos que la luz se apague.